Bien, otra situación muy importante para poder comenzar con la estática es conocer todas las unidades que se manejan o la mayoría de ellas que se manejan dentro de eh, la física. En este caso nosotros tenemos dos sistemas históricamente. Tenemos el sistema inglés de medidas y también tenemos el sistema internacional de medidas. Aquí en México manejamos nosotros el sistema internacional, que se maneja en otros países como lo es Francia, España, Alemania. Y bueno, aquellos países que son de habla inglesa, pues sí manejan el sistema inglés de medidas, como es Estados Unidos, el Reino Unido. Y cuando decimos Reino Unido, estamos hablando de Inglaterra, más Gales, más Escocia, más Irlanda, Australia, Islandia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Jamaica. Todos estos países manejan un sistema inglés de medidas. Entonces, bueno, aquí está una tabla de las principales unidades, tanto en columna de cantidad, unidad, símbolo y fórmula. No estaría mal que les diéramos un repaso aquí. Como, como ejemplo, tenemos una que vamos a ocupar mucho, que es la masa. La masa en el sistema internacional se maneja con kilogramo. Su abreviación o símbolo es kilogramo, kg. Y bueno, no tiene fórmula porque es una unidad fundamental. Estos simbolitos indican que son unidades fundamentales. Por ejemplo, masa, longitud y el ángulo, y por aquí debemos de tener el tiempo. Esas cuatro unidades que se ven aquí son unidades fundamentales. Todas las demás son derivadas de estas unidades fundamentales. Por ejemplo, la fuerza, que tiene como unidades newtons y que se abrevia con N, se calcula como kilogramos por metros entre segundo al cuadrado. Entonces, kilogramos es una unidad de masa que es fundamental. Metros es una unidad de longitud que es fundamental. Y por último, segundos es una unidad de tiempo, segundos, que es fundamental. Entonces, todas las unidades que son derivadas se derivan de estas cuatro unidades fundamentales. También es importante conocer los prefijos del sistema internacional. Estos nos ayudan a manejar cantidades muy grandes o muy pequeñas sin tener que escribir tantos ceros. Por ejemplo, una unidad que manejamos mucho son los megas. Esta la ocupamos mucho hoy en día en las computadoras. Por ejemplo, megabytes. Entonces yo sé que si son bytes, tendría que manejar estos seis ceros. Estos seis ceros me indican megas, pero en lugar de manejar estos seis ceros, lo que hago es ya sea utilizar 10 a la 6 o utilizar mega o el símbolo M grande, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo me refiero a una canción MP3, esta tiene alrededor en promedio 5 megabytes. Eso quiere decir que son 5 con 6 ceros, o sea, 5 millones de bytes. Y para no estar manejando 5 0 0 0 0 0 0, pues mejor digo 5 megabytes. Para eso sirven los prefijos, para no tener que manejar tantos ceros. Los vamos a ocupar más adelante. Muy bien, estas son las unidades, así como en la tabla anterior de unidades, para el sistema inglés y la equivalencia hacia el sistema internacional. Por ejemplo, tenemos la unidad de longitud. La unidad de longitud en el sistema inglés son los pies, pero yo sé que el equivalente en metros por cada pie es 0.3048 metros. O también 30.48 centímetros, es casi lo mismo, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo aquí, la velocidad que nosotros tenemos en el sistema inglés es pies por segundo, pero si lo queremos en metros por segundo tendremos que multiplicar por 0.3048 metros por segundo. Entonces estas son sus equivalencias en el sistema internacional y estas son sus equivalencias en el sistema inglés. Aunque
yo les recomiendo que no hagan conversiones si no es completamente necesario. Si nos dan unidades en el sistema inglés, manejaremos todas las unidades en el sistema inglés. Y si nos dan las unidades en el sistema internacional, las manejaremos en el sistema internacional. Ya si al final es completamente necesario hacer la conversión de uno a otro sistema, entonces lo hacemos. Pero solamente es hasta el final. Bien, otro concepto importante es cómo se establecen las fuerzas. Aquí tenemos una partícula A, que puede ser cualquier cuerpo, y está sometido a una fuerza de 10 libras, así se dice, está sometido a una fuerza de 10 libras. Esta flecha indica la fuerza. Esta es la cantidad de fuerza que se le está aplicando, en este caso son 10 libras. Regresamos a la tabla anterior. Si buscamos aquí fuerza, la fuerza se puede manejar en kips, pero también se puede manejar en libras. Estas son sus dos unidades. Kips, que significa kilopounds o kilolibras, ¿verdad? Es casi lo mismo, nada más que multiplicado por 1000. Entonces, lo puedo manejar en kips o en libras. Y entonces, esta unidad de fuerza la tenemos como 10 libras. Y todas las fuerzas deben tener un ángulo, porque la fuerza es un vector. Esta flecha indica un vector. Y todo vector debe tener un ángulo, que en este caso son 30 grados. Fíjense cómo aquí esta fuerza tiene una flecha que está saliendo. Entonces, se dice que la aplicación de la fuerza de 10 libras sobre la partícula A o sobre el cuerpo A es una fuerza que está jalando a la partícula. En cambio, acá es la misma fuerza, pero en lugar de ir la flecha hacia arriba, va la flecha hacia abajo. Entonces quiere decir que aquí la fuerza está como empujando a la partícula A o al objeto A. La diferencia entre la escrituración de esta fuerza con esta fuerza es un signo menos. Si aquí es 10 libras con un ángulo de 30 grados, aquí sería menos 10 libras con un ángulo de 30 grados. Bien, aquí estamos viendo cómo se pueden hacer la suma de dos vectores. Este es el método del paralelogramo. Recordemos que en diapositivas anteriores mencionamos el método del paralelogramo. Aquí yo quiero sumar dos vectores, el vector P más el vector Q. Y entonces lo que se hace es trazar un paralelogramo. Si ustedes se fijan, esta línea punteada que está aquí arriba es paralela a Q y está en P o a partir de P. Entonces se traza una paralela que sea paralela a Q. Y esta otra línea punteada es paralela a P. Esta es P. Y entonces donde se unen es el punto donde llega la suma de la fuerza de los dos vectores. O sea, esta línea azul es la suma de P más Q. P más Q. Y lo vamos a resolver más adelante. Ahora, si yo tuviera tres fuerzas y quiero usar algo similar a este método del paralelogramo, no se puede, porque el método del paralelogramo solamente sirve para dos fuerzas. Ya cuando tengo tres fuerzas, como aquí que tengo P, Q y S, entonces se utiliza un método que se llama método del polígono. El método del polígono es a partir del vector P, que yo escojo como mi vector inicial. Pude haber escogido Q o pude haber escogido S, pero escojo P. A partir de P, esta fuerza Q la puedo mover hacia P. Fíjense cómo aquí se movió, aquí está. Así como está, exactamente en la misma dirección, solamente la recorrí hacia este lugar. Esto es parte del principio de transmisibilidad que les mencionaba hace rato. Y después, a partir de Q, este vector S se mueve exactamente sin mover su ángulo, se mueve a partir de Q. O sea, este vector S tiene la misma dirección, o sea, esta inclinación es exactamente igual que la que tenía anteriormente. Y entonces el vector resultante es desde el punto inicial de las fuerzas hasta donde llega el último vector. Este método lo puedo ocupar para sumar 3 vectores, 4 vectores, 5 vectores, 6 vectores, 7 vectores. Y siempre poniendo un vector tras de otro, y mi resultado de la fuerza va a ser desde el punto inicial hasta donde llegue el último vector.